nosotros definitivamente en la predicación seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien nos enseña a ser cristianos y quien nos enseña a nosotros a entender el por qué y el para qué es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay de ninguna otra forma. Entonces las enseñanzas de Cristo, pero las enseñanzas de Cristo se centran en tres cosas fundamentales. En la salvación, o sea, somos cristianos, lo primero es lo primero, ¿cierto? Lo primero es lo primero, la salvación. O sea, ser cristiano es porque el eje central está en la salvación. No más, punto. Es que todos vamos camino al desastre, pero se nos atraviesa ese eje central de Cristo y nos salva. La salvación. Sin ello, no hay tutías. La segunda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se centra en la relación. La salvación y la relación, fundamental. Sin relación, papito, vamos a tener un problema. Y de ahí que muchos creen en Dios, pero no tienen relación con Él. Y ahí habemos problemas. Y el tercer eje, punto central de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es el final, que es la eternidad. La eternidad. Esas son las tres cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la relación y la eternidad. Nosotros como cristianos predicamos eso. Somos salvos, tenemos una relación con Cristo y nos vamos para el reino de los cielos. Ese es el punto central. Parece hermoso, pero si usted le hace la pregunta, ahí es donde viene el problema. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios te tiene que salvar? ¿Por qué Dios tiene que tener una relación contigo? ¿Y por qué te tiene que dar la eternidad? ¿Para qué Dios te salva? ¿Para qué tiene relación contigo? ¿Y para qué la eternidad? Cuando nosotros contestamos estas dos preguntas, el por qué y el para qué, la tenemos clara. Vamos entonces a profundizar en ellas. Váyase al libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Me regala un amén cuando lo tenga. Isaías 43. Isaías 43. Escuche lo que dice, versículo 1. Yo le voy a leer algunos apartes del inicio del capítulo 43 de Isaías para que lo podamos ir dilucidando. Versículo 1. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob. Amén, iglesia. Ahí ya hay la primera revelación. Cuando Dios nos crea, nos crea en una condición, Jacob. ¿Usted sabe quién era Jacob? ¿Usted sabe lo que significa la palabra Jacob? El que engaña, el engañador, el mentiroso. Mire la connotación. Primero, Jacob. Cuando nosotros nacemos, venimos ya con un pecado. Así de sencillo. El que te formó, y si te forma, te transforma en Israel. Escogido, pueblo de Dios, real sacerdote. No temas, no te angusties por tu condición inicial, porque yo te he redimido. Yo te he redimido, yo te he cambiado. Está hablando Dios. Y te he llamado por tu nombre, por tu verdadero nombre, porque tú eres mío. Vamos entendiendo eso. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando tengas problemas, pases por problemas, cuando te cruces por problemas. Cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas, no habrá problema que te ahogue. Cuando camines por el fuego, uy, no, yo ya no sé qué hace esto, estoy que me quemo. No te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén, iglesia. Vaya al versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Dios se preocupa por nuestros hijos. Una bendición. Desde el occidente te reuniré. Una unidad. Versículo 7. Ahora tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Debemos traer a ese. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos. Al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Sáquenlo. ¿De dónde lo tenemos que sacar? De Egipto, del mundo. Versículo 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Versículo 12. Yo he anunciado, lo he anunciado, yo he salvado y he proclamado entre ustedes y no un Dios extraño. No van a pensar que es un Dios extraño, soy yo. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo, destruirlo, dañarlo. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor muy grande. Gloria a Dios. Amada iglesia, aquí en estos versículos del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, nosotros vemos esas tres enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros la salvación y podemos nosotros decir que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es una recompensa. La salvación no se adquiere por las buenas obras que nosotros hagamos. La salvación no se adquiere por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La salvación es un regalo. Si hay algo grande y maravilloso que nosotros debemos comprender, que debemos entender acerca del amor de Dios, es su gracia. Porque la gracia está llena de misericordia y llena de amor. Si nosotros llegamos a entender como cristianos lo que es la salvación, entonces tenemos que cuidarla muchísimo. Tenemos que apreciarla muchísimo. Tenemos que valorarla muchísimo. Y de ahí que muchas veces nos angustiamos por preguntar que si la salvación se pierde. La salvación no se pierde, amada iglesia. Pero si una persona que lleva 15 años, 20 años en la iglesia y vuelve al lodo, y la gente dice, pero entonces la perdió la salvación. Era un pastor, predicaba la palabra, era un líder, era un gran hombre, una gran mujer que tenía un testimonio. Y mire dónde terminó. No perdió la salvación. Nunca la recibió. Nunca la recibió. Creía haberla recibido, pero no. Quizá en su corazón actuaba solo para agradar a Dios en las obras, en las acciones, haciendo cosas, no por el agradecimiento de decirle, Señor, gracias
porque yo no merezco la salvación. Usted se imagina si Dios levantara su voz y dijera: levante la mano aquellos que no se merecen estar aquí en el reino de los cielos. Y todos nos quedamos con los brazos abajo, con el temor de que Dios nos mande para el infierno. Pues por no levantar la mano nos manda para el infierno. Seremos los primeros y yo no soy digno de ti. La salvación es importantísima. Y como cristianos debemos comprender, valorar la salvación. Pero también vemos la relación, que es muy importante. La gente no tiene una relación con Dios. Y Dios se nos acerca a nosotros y nos dice: háblame como hablas con tu papá, con tu mamá. Háblame, relaciónate, yo soy el verdadero amigo. La relación es aceptación y está centrada en el amor a los demás y la obediencia a Dios. Cuando el Señor nos dice, amada iglesia, que no hay mandamiento más allá de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a los demás como a nosotros mismos, amada iglesia, la relación está permeada por el amor. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, amas a los demás. Pero si tú no amas a los demás, te hicieron algo y no perdonas, y sigues con angustias y cosas, es porque no amas a Dios. Porque Dios a cada rato te dice: perdona, perdona. Y si uno dice: no, yo ya no quiero saber nada de eso, pues tú ya no lo amas. No, más bien de lejitos. Y así mismo tú le dices a Dios, de lejitos. La relación es importantísima. Y la eternidad, amada iglesia, la eternidad es el propósito. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros somos cristianos? Pues que yo entro a la universidad a estudiar ingeniería, primer semestre, hago un esfuerzo gigantesco para pagar la inscripción, y después de la inscripción me toca hasta pedir crédito para pagar la matrícula, y luego me toca a mí el tiempo ir a aguantarme unos maestros que, Padre y Señor mío, aguantarme el tiempo, la inclemencia del tiempo, aguantarme toda una cantidad de cosas, a los compañeros, luego inversiones en cosas, y pasa un semestre y eso está larguísimo, y pasa otro semestre y está larguísimo, y créditos vienen y créditos van. Pero es que si tú tienes un propósito sembrado en el corazón, tú sigues luchando, porque tu propósito es llegar a tener un título que te acredite como ingeniero y que te diga: listo, papito, usted ya no debe seguir más aquí, porque ya tiene que desarrollar lo que usted alcanzó a hacerlo. Entonces, de esa manera, la eternidad es un propósito, es un plan, es una meta. Allá tenemos que llegar todos, debemos llegar todos. ¿Para qué? Para vivir en la presencia de Dios. En estas tres ejes centrales de las enseñanzas de Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Lo podemos ver en Romanos. Acompáñeme a Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, y yo espero que aquí active el Espíritu Santo. Active el Espíritu Santo para que tenga discernimiento y sabiduría y pueda comprender la esencia de esta palabra predicada hoy. Romanos capítulo 10, versículo 9, antecito del 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchela. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca, tú has dicho que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, si crees eso, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree
para ser justificado. ¿Me está entendiendo? Si nosotros creemos con la mente, nos la podemos pasar 5, 10, 15, 20 años justificados por la mente. Y creemos que tenemos la salvación porque la justificación es salvación. Y creemos que somos salvos por la mente. Porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo atiendo cuando me llaman, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo hago esto, entonces yo pienso que tengo la salvación. Pero la palabra de Dios dice que no es por el que cree en la mente, sino porque con el corazón se cree para ser salvo, para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. En estos versículos que acabo de leer, que los vamos a explicar ahorita, está el por qué ser cristiano. Ahí está el por qué soy cristiano, por qué soy salvo. Y váyase al versículo 14 y escuche lo que dice. Ahora bien, ya los cristianos, ya saben por qué son cristianos, ¿amén? Porque creen con el corazón y lo han confesado con la boca. Por eso son cristianos y por eso son justificados y por eso son salvos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Aquí, amada iglesia, el apóstol Pablo se está refiriendo a los de afuera, a los que no han creído. Porque como nosotros creemos, díganme los que creen, entonces nosotros decimos, ay no, esos inconversos, ay no, esos mundanos, ay no, esos de allá afuera, me erizo, cuando ve X, Twitter, todas esas cosas, me erizo de solo ver lo que hacen y lo que dicen. Entonces Dios nos hace una preguntita. ¿Cómo invocarán ellos? ¿Cómo ellos van a llamar? ¿Cómo van a pedir auxilio? ¿Cómo van a pedir gritos de SOS en quien no han creído? Si ellos no creen, nunca van a clamar. ¿Me está entendiendo? No se me pierda. ¿Y cómo van a creer en aquel? ¿Quién es aquel? Jesús. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído hablar? Ay, ¿usted por qué no? Pues si nunca ha oído hablar de Jesús. Si tú nunca has hablado en tu casa de Jesús. Si tú donde vas nunca hablas. Por eso Jesús dice, ¿y cómo vas a creer que ellos lo van a hacer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces nos quedamos en el ¿por qué somos cristianos? Nos quedamos en la bendición de que nos subimos al bus de la eternidad y nos vamos felices sin importar como que del resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. En estos versículos está el para qué somos cristianos. Amén, iglesia. Sencillo. Creer con el corazón, proclamar con la boca, está el por qué y el para qué. Pero nosotros lo tergiversamos. Porque a nosotros nos importa más, nos importa más este estuche, ¿o no? Nos importa más la carne, nos importa más la comodidad, nos importa más lo que tenemos y comenzamos a perder el norte de lo que verdaderamente Dios nos quiere expresar y manifestar. Amén, iglesia. Nos olvidamos de esas hermosas palabras de Jesús cuando nos dice,
busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. A nosotros nos interesa más lo añadido que el reino de Dios. Nos preocupamos más por ver cómo hacer las cosas, cómo sanarme, cómo llegar a tener dinero, cómo hacer, que la palabra me diga cómo hago para ser rico. Me preocupo más por eso que por cuidar la salvación, que por predicarle a los que están perdidos. Amada iglesia, esto significa un convenio con Jesús. Cuando nosotros lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor, hacemos un pacto con Él, hacemos un convenio, un propósito. Y nuestro propósito como cristianos es sembrar en otros la palabra de Dios. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Digan amén los que lo aman con todo su corazón. Ahora, como tú amas a Dios con todo tu corazón, tienes que amar al resto. Amar al resto. Correr por el resto. A veces ese resto nos saca de quicio. A veces ese resto lo queremos ahorcar. A veces ese resto uno dice, ya no doy más. Mi paciencia llegó al fin. No más. ¿Qué tal si Jesús hubiera hecho eso contigo? Piénselo. ¿Qué tal si en el momento en que tú mentiste? ¿Te acuerdas? Esta mañana. Anoche. Dormido. Esa cosita, ese pequeño detalle. Cuando tú dijiste, no, yo no cogí, no, yo no, alguna cosa, Jesús en el reino de los cielos hubiera dicho, ya, me harté, no más, le quito la unción. Usted se imagina lo que pasa con su vida. Pero Él no hace eso. Él no lo hace. Amén, iglesia. Porque Él nos ha dado a nosotros un propósito que es sembrar la semilla de la palabra. Esto es evangelizar. Pero también es consolidar. Porque consolidar significa dar firmeza. Dar solidez. ¿De qué? De la fe. Porque aunque lo duden, amada iglesia, y perdónenme si toco susceptibilidades, pero aún hay personas que están aquí sentados, que han recibido a Cristo y que están pensando en cumplir ritos religiosos, paganos, mundanos, que Dios no los ha avalado. Hay muchas personas que todavía en su corazón está dividido y por una parte sirven al hombre y por otra parte le sirven a Dios. Y uno no puede entender cómo estamos formando a los hijos cuando, pastores, que lo que pasa es que mi hijo va a hacer la primera comunión, mi hija va a hacer la primera. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es lo que está pasando? Sacúdete, por Dios. ¿Y tú crees que eres salvo? ¿Y tú consideras que eres salvo? ¿Tú consideras que estás siguiendo esa palabra? ¿Lo que tú estás haciendo está escrito en la palabra? Por Dios. Esas personas necesitan consolidar su fe. Y por eso es la edificación. Y por eso es que yo trato siempre en la iglesia no solo predicar de la sangre de Cristo, que sé que tiene poder, no solo de predicar de los dones del Espíritu, que sé que es una bendición para la iglesia, no solo predicar de la gracia como un regalo gratuito y que nosotros lo recibimos todo, sino edificar a la iglesia, instruir a la iglesia, capacitar a la iglesia, comprender, dice la palabra de Dios, lee con comprensión, con entendimiento, entender.
para que no vivamos una vida dual. No, pero es que pastor, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pues claro que es el mismo Dios. Es el único Dios. El Dios evangélico, el Dios cristiano, el Dios protestante, el Dios católico, el Dios de los testigos, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, el Dios... es el único Dios que existe. Pero existen diversas interpretaciones de ese Dios. Así de sencillo. Y Dios nos dice, para que no se pierdan, les doy un manual. Lean el manual. Entonces, sembrar la semilla, que es evangelizar, dar a conocer las buenas nuevas a los que no la conocen, pero también a la par, significa consolidar, enseñar la firmeza de la fe. Y por eso es que yo les ruego encarecidamente, si quieren que me arrodille, me arrodillo. Les ruego, cuando uno les dice, asistan a los eventos, vayan a las charlas, comprométanse, les enseño. Hay un curso de oración, se dictó todo un curso de oración para capacitar, para mirar cuál es el poder de la oración. Hay un curso de forma y hay cursos y cursos que son bíblicos, porque el propósito es consolidar esa fe y que no terminemos nosotros engañados por el Satanás. Amén, iglesia. Terminamos engañados. Amén, iglesia. Y todo tiene un propósito: salvar almas del mundo. Salvar almas. Que sus vidas, esas vidas de los que están allá, de los que hoy se quedaron por allá. Se quedaron por allá. Están por allá. Nosotros deberíamos angustiarnos. Créamelo, usted se debería angustiar. Porque cada acto tiene una razón de ser. Cada acto tiene una razón de ser. Y eso no quiere decir, ay no, pero es que nosotros no podemos ni siquiera salir a un paseo. Claro que sí. Claro que usted se puede hacer. Los pastores ahorita se van 2 semanas de descanso. Claro que es necesario el descanso. Pues obvio. Pero es que el descanso cada 8 días, ya no, eso es vagancia. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y usted lo ve, usted lo siente. Usted dice, hoy, merecido descanso. ¡Wow! Que lo aproveche, que lo disfrute. Claro que sí. Hasta el mismo Señor dice, por supuesto. Claro que sí. Amén, iglesia. Pero el propósito es que esas vidas que están allá afuera, en esta tierra, estas vidas sean transformadas. No transformadas allá en el reino de los cielos, porque es que cuando allá se transforman queda la naturaleza pecaminosa y ya sabemos cuál es el destino. Que sean transformadas aquí y que aquí sean preparadas para la eternidad. Si lo entendemos, ¿lo entendimos, amada iglesia? Eso es darle el sentido al por qué y para qué somos cristianos. Pues se convierte en un reclamo de Jesús. Porque es un reclamo. Jesús reclama, porque nosotros sabemos que todo le pertenece a Jesús. Todo. Y como todo le pertenece a Él, Él lo reclama. Cuando Jesús dijo, heme aquí, yo voy, y murió por nosotros, muere por amor, pero viene a reclamar lo que es suyo. Amén, iglesia. Él viene a reclamar lo que es suyo. Él reclama su derecho sobre nosotros. Y lo hace desde 3 puntos de vista que quiero compartirle. Desde el punto de vista natural, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista personal. Desde esas 3 perspectivas, desde esas 3 miradas, viene y nos reclama. Nos reclama. Desde la manera natural, nos reclama naturalmente, amada iglesia, porque Él nos creó. No fueron los micos, los simios, no fue que nosotros bajamos de un árbol, aunque muchos parezcan eso. No. No. Dios nos creó, Dios nos hizo, Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros escuchamos.
Muchas veces escuchamos a la persona y dice, yo me he hecho a mí mismo. Usted lo ha escuchado, hay personas que se enorgullecen y se jactan de lo que son porque dicen, yo me hice. No, Dios nos hizo. En el Salmo 100, yo voy a correr aquí por la cuestión de tiempo. En el Salmo 100 nos lo afirma y nos lo reconfirma. Totalmente nos lo reconfirma. Y lo vamos a leer en el devocional de esta semana. Aclamen alegres al Señor, es un salmo cortico. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Somos suyos, ovejas de su prado. Es decir, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros, que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Y por eso Él lo reclama de manera natural, porque Él nos hizo. Y si Él nos hizo, pues es suyo. Usted va y reclama la maqueta que hizo en el colegio, porque dice, es mía, porque yo la hice, punto, eso es mío. Ese desorden es mío, reclámelo, punto, es mío. Pero no solo nos reclama a los que lo hemos aceptado, porque mire que usted aquí dice muy claramente, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. De pronto tenemos la tendencia a creer o pensar que Él solo reclama a las ovejas y no a las cabras. Amén. Y no es así. ¿Por qué? Amada iglesia, porque Jesús vino a reclamar a todo el mundo. En el Salmo 24, hay un poquito más atrás, dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Es decir, todo el que haya sido, es y sea habitante de esta tierra, le pertenece a Jesús y Él lo reclama. Él lo reclama. ¿A quién lo reclama? A la muerte eterna. Lo reclama al diablo, lo reclama al infierno, porque no quiere que ninguno se pierda. No solo las ovejas de su prado, sino también el mundo. Todo le pertenece. Y por eso entonces no solo nos reclama de manera natural, sino que también nos reclama de manera legal. Legal. Es decir, viene la ley, porque es que el diablo se aparece y dice, un momentico. Sí, eso es cierto, usted lo hizo. Usted los hizo. Pero ellos se empeñaron. Ellos se vendieron. ¿Sí? Es cierto que es suyo. Usted va a una, espero que nunca haya ido ni vaya, a una prendería y deja su celular, deja su reloj, deja la licuadora en prenda. ¿Es suya la licuadora? Sí. Pero hay un recibo que es legal, que dice que mientras usted no pague el precio por el cual fue empeñado, esa licuadora, esa nevera, es del otro, es del diablo. Amén, iglesia. Entonces viene Jesús y dice, yo vengo a reclamarlo legalmente, porque el diablo sale y dice, un momentico, alto ahí, quietico, sí, usted los hizo, pero la ley dice, porque estamos bajo la ley. El diablo sí, el diablo conoce Biblia, él conoce, estamos bajo la ley, le dice a Jesús. Y la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Así es que me los deja quieticos donde están. Podrán ser todos suyos. Pero mientras estén pecando, van para la muerte. Van a morir. Así de sencillo. Entonces, desde la legalidad viene Jesús y nos compra por un precio muy alto. Él llega al señor prestamista y le dice, yo pago por esa licuadora. Yo pago por eso. En Primera de Corintios, amada iglesia, Primera de Corintios, dice en el capítulo 6,
Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19, Primera de Corintios 6, 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Amada iglesia, acuérdese usted, el profeta y en el Nuevo Testamento, el apóstol nos dice, el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. Amén, iglesia. Por lo tanto, el cuerpo que tenemos, ese cuerpito hermoso, que usted todas las mañanas lo baña, lo lava, lo aceita, lo cuida, ese cuerpito es templo del Espíritu Santo. Ahí habita el Espíritu Santo. Ahí habita. Está allí. Quien está en ustedes, el Espíritu Santo, y al que han recibido de parte de Dios. Aquí el apóstol está preguntando, ¿es que acaso desconocen que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si usted le pregunta a una persona que está aquí y que ha recibido la instrucción a través de la palabra, dice sí. Y por eso me duele cuando yo peco. Porque nosotros pecamos con el cuerpo. Nosotros pecamos con el cuerpo. Y desconocemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso nos toca estarlo barriendo y limpiando todos los días. A algunos se les acaba el estropajo cada 2 días. Se les acaba de tanto sobar. Y, tengo que comprar más estropajo. ¿Cierto? Porque eso es limpia. Eso es lo que llama al pecado confesión. Pecado diario, confesión diaria. Pecado diario, confesión diaria. Pero el Señor nos dice, ¿acaso no saben que yo habito ahí en ese templo? Ustedes no son sus propios dueños. Yo soy el dueño de eso. Yo doy la vida y yo la quito. Eso no lo entiende el de afuera. Nosotros sí lo entendemos, pero el de afuera no. El de afuera no dice, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No. El de afuera hace lo que le da la gana con ese cuerpo. Mancillan con su propio cuerpo. Lascivian con su propio cuerpo. Ofenden con su propio cuerpo. Eso lo muestran en el cuerpo en todo lo que ustedes quieran. Por eso de ahí es donde uno comienza a entender cuando el Señor nos dice, pero es que vístanse de manera decente. Vístanse decentemente. Que no cause que ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo cause lascivia, cause, no sé, que no cause en otros el deseo de pecar. Ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados por un precio muy alto. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aquí tiene una importancia muy relevante para los salvos y para los no salvos. Amada iglesia, que debemos entender que ese llamado nos lo hace para todos. Todo el mundo fue rescatado por Jesús. No hay nadie que Jesús no haya pagado el precio por su vida. Todo el mundo. Buenos, malos. Y usted ve todos esos que en París cogieron, hicieron y deshicieron todo lo que ustedes quieran. Es que no es más que darle la puerta, abrirle la puerta al diablo y el diablo se posesiona. ¿Usted vio cómo París abrió las puertas en los Juegos Olímpicos al diablo y a todo lo que eso representa? Vaya y mire lo que pasó en esta semana en París. Se inundaron las calles de musulmanes arrodillados, llenas las calles, adorando a un Dios pagano. Usted le da la oportunidad al diablo para que entre en su casa, en su vida, en su iglesia, en su familia, y él se posesiona. Él se posesiona. Por eso es que el Señor dice, es que
Yo pago por todo el mundo, porque es que nosotros somos los soldados de Cristo. Y nosotros tenemos que decir, si yo fui rescatado, ¿cómo nosotros, al ser rescatados de una cárcel, vamos a dejar que nuestros seres queridos, las personas que amamos, sigan encarceladas? Sigan encarceladas. ¿Cómo vamos a dejar que nuestra familia vaya al desastre? Yo no valoro. Entonces, amada iglesia, significa que Cristo nos salvó 2 veces. Naturalmente, pertenecemos a Él naturalmente porque Él es nuestro dueño, porque Él nos hizo, y Él reclama al de allá afuera porque Él lo hizo. Él lo hizo, punto. Así no lo crea, punto. Como Él tiene tiempo, toda rodilla se doblará ante Él. Toda. Yo siempre le digo a mi esposa, no te preocupes. Hay cosas que nosotros las vamos a ver en esta tierra. Y espérate, 5 años, solo ayer nomás, que estábamos almorzando, le decía, mira, esto es lo que va a pasar, pero yo espero. Pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y si Dios va a permitir que yo lo vea, lo vas a ver, lo vas a ver. Porque el propósito de Dios se hace, quiera o no quiera, se hace, se cumple. Amén, iglesia. Entonces somos de Él de manera natural, pero también somos de Él de manera legal. Él compró y a todos. Entonces usted no le crea al diablo. No le crea al diablo cuando el diablo le dice, un momentico, es que los del mundo son del diablo porque es que el mundo le pertenece al diablo. Nosotros lo decimos así, el mundo le pertenece al diablo. ¿Pero por qué le pertenece al diablo? Porque las personas le siguen endosando una propiedad que no es de Él. Porque Él murió ya. Él resucitó por todos nosotros y el diablo lo sabe. Ahora entendemos cuando Jesús les dice, es el padre de las mentiras. Yo ya pagué el precio por ustedes y todos son salvos, pero el diablo sigue engañando. De ahí la importancia de la iglesia como soldados de Cristo para que les ayuden a abrir los ojos y los oídos. Y por eso el diablo viene y a la iglesia la engaña y le dice, quédate ahí que estás gordo, lindo, bonito, mientras toda tu vida, tu hogar, tu familia se va derrumbando. Le hablo espiritualmente, porque su vida puede tener todo el éxito que quiera a nivel económico, a nivel financiero, pero todo se va derrumbando, poco a poco se va derrumbando. Y si Dios ama a este y con todo su corazón, va a hacer todo lo posible para que esa persona llegue a sentir ese reclamo del tercero. Reclamo natural, reclamo legal y reclamo personal. Reclamo personal. Y lo hace, nos reclama personalmente cuando viene y dice, ¿por qué a mí y por qué no a otro? ¿Lo ha visto? Mi esposa tiene un testimonio que lo ha contado mucho. Ella estuvo sentada con su hermana y les hablaron a las dos de lo mismo, en lo mismo, hicieron lo mismo, hablaron de lo mismo, tocaron lo mismo, hicieron lo mismo, dijeron lo mismo, todo lo que quiera. La una aceptó y la otra no. La razón, porque Cristo nos reclama de manera personal. La persona. Y es allí donde, si usted hoy está aquí, es porque usted ya ha sido reclamado personalmente, una bendición. Y no lo ha hecho ejerciendo sus derechos. Él no va a la casa y dice, vengo por lo que es mío. No, usted escuchó a Lorena decir aquí, Dios es un caballero. Dios es un caballero. Él no va a hacer absolutamente nada que usted no lo hace. Por eso la oración de las madres, digan amén mamás, la oración de las madres, si hay algo que no, y lastimosamente no han entendido en la iglesia, si hay algo que enternece el corazón de Dios, es una madre compungida. Y de ahí que cuando una madre ve a su hija, a su hijo, terco, todo lo que quiera, esa madre permanece arrodillada
clamándole a Dios para que Jesús lo reclame personalmente. Amén, iglesia. Pero hay mamás que tenemos oración de madres. Amén. ¿Lo hace? No con obligación. Amén, iglesia. Mire cómo ruega. Mire cómo ruega. Romanos. Mire cómo ruega. Le dice, no, yo no te estoy obligando a que hagas algo. No. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Escuche. Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén, iglesia. ¿Qué significa eso? Lo que nos dijeron nuestros hermanos hoy aquí. Póngase a disposición de Dios. Ofrezca, pero es que la palabra de Dios dice, no ofrezca su espíritu, no ofrezca su oración. Óigame, usted puede creer que el día miércoles que tuvimos oración, como el pastor lo hizo con un amor, todos los que necesiten oración, traigan el papelito, envíen el papelito, manden. Pues nos llenamos de peticiones de oración. Nos llenamos, ¿cierto? En cantidad. Y habían 10, 15, 12 personas orando. ¿Eso qué significa, amada iglesia? Que nosotros haga lo otro. Más bien, usted, pastor, ¿usted por qué no le habla a mis hijos? Pastor, ¿usted por qué no les dice? Pastor, ¿por qué usted no esa cosa? Pastor, ¿usted por qué no hace? Ay, ¿le puedo pedir oración? Claro, yo oro, pero venga y arrodíllese conmigo. Arrodillémonos los dos. Arrodillémonos los dos. Y nos arrodillamos los dos y verá usted cómo empezamos a ver cosas maravillosas. Recuerdo una persona que llegó a la iglesia. Me dijo, pastor, he intentado 3 veces esto y no he podido, y no se ha podido, y yo siento que eso es una atadura. Pastor, yo le quiero pedir un favor, ¿usted puede orar por mí para que esto ocurra? Y le dije, claro que sí, con mucho gusto. Le dije, pero hagamos una cosa, oremos los dos. ¿Vale? Y cada vez que tú vengas a la iglesia, nos encerramos en la oficina y nos arrodillamos los dos. Y yo te dejo unas tareas. Y te digo, el miércoles oras tú allá y yo oro al mismo tiempo. Y tú te arrodillas en tu casa y yo me arrodillo en la mía. Pero oramos por lo tuyo. No pasó un mes y llegó y me dijo, pastor, lo logré. Pastor, me aceptaron. ¡Wow! Pero es que es muy fácil no hacer ese sacrificio. Y decirle a otro, ¿por qué no vas tú a la iglesia por mí y me cuentas? Es muy fácil. ¿Por qué no oras tú y me cuentas? Es fácil. Pero cuando dice, les ruego que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que está haciendo es rogando por nuestro amor, por nuestra lealtad, por nuestra obediencia, por nuestro servicio. Y no lo hace por sus derechos, no lo hace diciendo, yo tengo derecho porque es que es mío. Usted lo escucha al mundo. Yo hago con mi vida lo que me da la gana porque es mía. Y si quiero abortar es mía porque mi cuerpo es mío. Es lo que te dice, y yo hago con él lo que yo quiera, y el tiempo que yo quiera, y como lo que yo quiera. Eso es del mundo, ese es el engaño. Y mire Dios diciéndonos, Él no dice, es que tú eres mío y te tienes que arrodillar. No, Él no lo hace, Él no apela al derecho ni natural ni legal, nos ruega. En 2 de Corintios, ahí adelantico, en el capítulo 5, mire la bendición maravillosa de ese ruego, que nos lo extiende a nosotros. 2 de Corintios 5, versículo 20, dice, así que, 2 de Corintios 5, 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es decir, como embajadores de Cristo, cuando yo le digo, yo soy un embajador de Cristo, entonces yo voy al mundo y comienzo a orar y a rogar para que las personas que están a mi alrededor
se reconcilien con Dios, lo amen a Dios, lo sigan a Dios. Eso es por convicción, no por obligación. ¿Por qué? Porque Él sabe que los golpes o la fuerza solo endurecen el corazón. Cuando nosotros obligamos a las personas, no. Eso endurece cada vez más, pero el amor y la misericordia quebrantan la dureza de los corazones. Mire, amada iglesia, no es más, yo lo decía el domingo pasado, no es más que tú empieces a pasar por un sufrimiento, por una angustia, en tu salir corriendo a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el quebrantamiento, ablanda el corazón, lo sensibiliza. En cambio, cuando tú tienes casa, carro, beca y todo va muy bien, tu corazón se va endureciendo. Lástima, porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar mucho y mucho. Yo conocí, antes de yo ser jefe, antes de que me dieran a mí esa jefatura, se la dieron a otra persona. Y esa persona llegó a esa jefatura y comenzó a creerse Dios y rey. Pues duró un año. Hasta luego. Amén, iglesia. Entonces comenzamos nosotros a entender que no es con obligaciones, no es con esto, es con amor, con misericordia, con disciplina, con exhortación, con firmeza, con autoridad. La autoridad que nos da Cristo. Amén, iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él no quiere sacrificios, sino misericordia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 nos dice, cuando hace el llamamiento a Leví, se lo cuento para que usted lo lea en el devocional, lo va a leer, cuando hace el llamamiento a Leví, que es Mateo, y Mateo se convierte y entonces lo invita a Jesús a una comida, una bendición maravillosa, y Jesús va a la casa, Mateo capítulo 9 para que lo lea en la casa. Y Jesús va a la casa de Mateo. ¿Pero de quién era amigo Mateo? ¿Quiénes eran las amistades de Mateo? Recaudadores de impuestos. Recaudadores de impuestos. Eso es lo que eran. Nosotros vemos, Dios nos cambia a nosotros. Cuando usted empieza a ver, dice, ¿yo por quién me rodeo? No en la iglesia, ahorita usted está rodeado por santos. Gloria a Dios. Qué bendición, estamos rodeados por santos. Pero no. Viernes 10 de la noche. Dígame por quién está rodeado usted. Y yo le digo dónde está y qué está haciendo. Leví vivía rodeado de recaudadores de impuestos. Y Jesús le dice, yo voy a tu casa, y cuando Jesús entra, se encuentra con esas caspitas. Con esas caspitas. Pero ahí se sienta Jesús y comienza a testimoniar y comienza a dar ejemplo y comienza a hablar de Leví y habla de Leví. Para que todos lo queden mirando, para que todos digan, no hable tanto de mí porque es que me compromete, porque ese es el temor del cristiano, el compromiso. No diga nada, ¿para qué vino el pastor? Usted se imagina en una reunión, en una fiesta de esas suyas bacanales, todo chévere, y que llegue el pastor. Y que le diga, gloria a Dios, aquí me encontré con una ovejita. Le quiero, pastor, ¿para qué habla? ¿Para qué dice? Yo estaba de incógnito, estaba aquí infiltrado. Es lo que estaba haciendo Jesús con Leví. Pero todos le cayeron encima a Jesús. Y le dijeron, ¿cómo así? Mire con quién anda. A Jesús. Entonces le dijo, definitivamente ustedes tienen que leer, ustedes tienen que abrir su corazón. Y pronuncia unas palabras del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6 de Oseas. ¿Y cuáles son esas palabras? Que el Señor no quiere sacrificios, sino misericordia. Aprendan a tener misericordia. Misericordia. Porque yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. La misericordia por amor quebranta el corazón más duro y genera un verdadero compromiso. Ahora, Dios es todopoderoso y puede Él con un chasquido, por su fuerza, por su poder, puede lograr el sometimiento de todos y decir, todos se van a convertir, porque como yo morí por todos y todos salvos, y aquí imagínense, no le cabría un tinto, ¿cierto? Pero imagínese usted haciéndolo así, Jesús diciendo, o te conviertes o te mueres.
Eso fue lo que pasó con los conquistadores nuestros en América. Les ponían una cruz a los pobres indígenas y les decían, o besas esta cruz o te cortamos la cabeza. Y muchos dijeron, pero a mí esa cruz no significa nada. Pues le cortaban la cabeza. ¿Usted se imagina un Dios así? No, es un Dios de amor. Es un Dios que te está diciendo, crea en tu corazón la convicción. Para eso te he dado algo, que lo decía nuestro hermano Herbert. El agua viva, el Espíritu Santo. Tu corazón ha sido regado con un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que obra. Obra cuando tú haces la invitación, cuando tú expresas, cuando tú eres un verdadero testimonio, porque eres un embajador y ruegas a los demás con tu testimonio. El Señor no nos ganó a la fuerza para su reino. No, amada iglesia, nadie va a entrar al reino de Dios obligado. Ay, pero es que usted sí que me obliga a ir a la iglesia. Ay, es que usted me empuja. Pues créamelo, usted lo empuja a la iglesia, al segundo piso de la sede, etcétera, el 1 de mayo, pero al reino de los cielos no va a entrar. Créamelo que no va a entrar. Entonces, de esa misma forma, como Jesús nos ha invitado a nosotros a seguirlo a Él por convicción, de la misma forma nosotros tenemos que persuadir a los demás por amor a Dios y a ellos. Amor a Dios, amor a su obra. Si usted ama a Dios, ama la obra. Y si ama la obra, los ama a ellos. Amo a Dios y amo a mis hermanos. Y por eso yo me convierto en la mejor semilla. En la mejor semilla. Yo soy esa semilla que voy a entrar, penetrar. ¿Para qué? Para poder sembrar la semilla de Dios en el corazón. Y una vez que yo siembro la semilla de la palabra, tenga la certeza y la seguridad que dará el fruto que tanto Dios como nosotros anhelamos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gracias.